Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Más o menos bien. ¿Y usted? Bien, con frío, tanta lluvia. Sí, ya empezaron a enfermarse mis hijos igual. Estaban enfermitos. Ahora tengo a uno de mis hijos enfermito, está con fiebre aquí. Lo tengo. ¿Por resfrío igual? No sé, solo tiene temperatura, no tiene nada más. Mm, No sé qué será. Harto cuidado ahí, la fiebre. Es Sí. peligroso. Ya, vamos a esperar unos minutitos para que se conecten más personas. Ya. Vamos a partir. Vuelvo a saludar a quienes van llegando. Espero que estén todos muy bien. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ya. Estuvimos viendo nosotros lo que era la estructura del texto argumentativo. Leímos este ejemplo que tenía que ver con la destrucción de la capa de ozono y vimos, ¿cierto?, que en el inicio del texto introducíamos lo que era el tema y la tesis, que es nuestra idea que defendemos, o nuestro punto de vista que defendemos, que siempre tiene que ser declarado en afirmación. O sea, yo no puedo decir, no hagas esto, no puede ser esa mi tesis, sino que es mejor que hagas esto, ¿ya? El cuerpo que tiene los argumentos, el por qué nosotros defendemos nuestra tesis, y la conclusión que vendría a sintetizar o resumir lo que ya hablamos, ¿cierto? Dando algún veredicto final o alguna opinión final para poder cerrar. Aquí habíamos quedado en la estructura del texto argumentativo con una actividad. Ya vamos a hacer esta actividad al comienzo. Dice, como se puede apreciar en la destrucción de la capa de ozono, que es el texto anterior, el texto argumentativo tiene una estructura parecida a la de textos revisados anteriormente, es decir, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se plantea el tema y la tesis o idea que sintetiza el pensamiento que sostiene el autor del texto. Siempre se plantea como afirmación. Normalmente el título del texto nos entrega alguna información acerca de la tesis que se postula. En el desarrollo se exponen los argumentos o razones que le dan respaldo a la tesis. Y en la conclusión se sintetizan los argumentos expuestos, reafirma la tesis presentada o se realizan sugerencias. En muchas ocasiones, en el desarrollo también se plantean los contraargumentos,
que son los argumentos contrarios a la tesis planteada. O sea, lo que podría decirnos alguien en caso de que no le guste nuestra idea. Pero el autor lo utilizaría en este caso para responder por adelantado a los posibles cuestionamientos de la otra persona. Entonces, si yo quiero hacer un texto argumentativo sin respuesta, o sea, que no sea un debate, porque en los debates nosotros estamos esperando la respuesta de la otra persona. Puede haber alguien, ¿cierto?, que está en contra de nuestra opinión. Entonces, si lo quiero hacer como un texto, ojalá pueda usar los contraargumentos desde ya y decir, quizá hay gente que piensa esto otro, pero yo debo saber argumentar, ¿cierto?, para poder convencer. Entonces, ahora que terminamos esa lectura, les voy a pedir que hagamos esta actividad. Para esto van a tener 10 minutitos. Lo responden en su librito o en un cuaderno. ¿Alguien quería preguntarme algo? Sí, yo, profesora, disculpe que la interrumpa. Es que me parece que esto lo trabajamos la semana pasada, las semanas que nos tocó lenguaje lo habíamos hecho. De Ay, hecho, sí, algunos compañeros actividad. respondieron por mensaje y otros le escribimos, pero no le comentamos. Ah, ya. Entonces, si este está hecho, pasamos a la siguiente. Ya, aquí yo quería ver si es que pasaba a lo siguiente, porque esta era una actividad bien larguita y prefería yo irme a lo que es contenido. Ya. Aquí nos vamos a adentrar. No, la vamos a hacer nomás, porque tiene varias preguntitas que nos podrían servir. Ya dice, vamos a hablar y después leer. En el curso, comparta oralmente con sus compañeros, eso lo vamos a hacer después. Ahora, como estamos online, cada uno lo hace solito, en relación a las preguntas que se presentan a continuación. Recuerde que para las actividades orales debe cuidar su dicción y su lenguaje, aunque compartir ideas en el grupo de curso se realiza en una situación de confianza. La clase es siempre un espacio educativo y el aprendizaje ocurre en todo momento. Asimismo, su voz deberá ser adecuada al espacio físico, ni muy baja ni muy fuerte para que todos escuchen. Esto lo vamos a ir haciendo ahora todos juntos. ¿Qué características de la juventud actual en nuestro país podría señalar? ¿Alguien me podría decir características de la juventud actual? La rebeldía. Ya. Más Bien. liberales. Más liberal. Bien, muy liberales. Cuando hablamos de la libertad, porque podríamos decir libertad, claro, son todos libres, pero cuando hablamos de gente liberal, quizás le damos un sentido que va más allá. ¿A qué se refieren con que son más liberales? Como que hacen lo que quieren. ¿Ya? Una cosa es ser liberal y la otra es libertinaje. Exacto. Porque son irrespetuosos. Bien, son irrespetuosos, mucho más que antes. No reconocen a la autoridad. Bien, Son llevados a su idea como que todos se lo saben, como que no necesitan aprender nada nuevo, solamente lo que les va enseñando en el momento, como a los que uno elige, supongamos, como la calle, la rebeldía. claro. Ellos, últimamente la juventud está buscando donde ellos quieren aprender, no donde normalmente se les enseñaba. Porque uno diría, ya, eso es lo que aprenden en el colegio, o eso es lo que aprenden en la casa. Pero como dice ahí el compañero, ellos muchas veces eligen dónde quieren aprender y a veces aprenden en la calle, con los amigos, con los compañeros. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Hay más bullying. Son Ya. personas que, no sé cómo se dice la palabra, bulear, pues sí se dice a los demás. Son Claro. más que antes. Exacto. Bueno, un punto importante, sobre todo ahora que mencionó el bullying, ahora se sabe mucho más, ¿cierto? Por el hecho de que hay redes sociales y todo, pero aún así la juventud está muy agresiva últimamente, sobre todo después de la pandemia, en exceso.
¿Alguien sabe a qué se deberá? ¿O cree saber? El encierro, porque algunas personas, por ejemplo, al menos eh, en su casa había mucho maltrato hacia ellos, o sea, muchos gritos o mucha frustración por no poder hacer lo que hacían antes, estaban más encerrados y ahora ya pudieron salir, pero necesitan descargar todo lo que acumularon, creo. Exacto, sí. Hay muchas teorías acerca de lo mismo. Se dice que el hecho de que se hayan encerrado no solamente los estudiantes, o los jóvenes, sino que los adultos también, el encierro estresó a mucha gente. No se sabía qué hacer, por ejemplo, en casos del mismo, bueno, teníamos el encierro común cuando recién empezó la pandemia, que al mundo le daba miedo salir a la calle. El primer mes que dijeron que realmente ya estaba expandida la pandemia o el virus, mucha gente se asustó, se encerró en sus casas. Yo recuerdo haber salido a la calle y que estaba vacío. No había nadie en las calles, nadie en los supermercados, nadie en los bancos, en las tiendas, todo desierto. Después la gente empezó a salir, pero ya estábamos restringidos a salir. Teníamos estos toques de queda. Es que lo que pasa, perdón por interrumpir, lo que pasa es que cuando el encierro fue voluntario, nadie decía nada. Cuando el gobierno hizo casi obligación a estar encerrado y puso, como dice usted, límite para salir, ahí la gente empezó a reclamar, oh, ¿por qué nos encierran? No me gusta esta cuestión de andar sacando el pase por celular, yo no tengo que carabinero y todo. La gente, todos los seres humanos reaccionamos mal a cuando nos prohíben algo, excepto cuando se nos da a nosotros por hacerlo, que viene siendo lo mismo, pero cuando te le dice a alguien te prohíbo hacer algo, la gente alega. Claro, claro, eso fue una de las cosas yo creo que más frustró a la gente, sobre todo yo creo que a los adultos, porque en el sentido de que los adultos ya no tienen restricciones, ya se supone que los terminaron de criar, ya no debería haber nadie que los estuviera limitando, pero aquí estamos ante una situación extrema. Obviamente se entiende que nos hayan limitado porque el caos se produjo más que nada porque la gente pensaba que tenía que encerrarse en sus casas por mucho tiempo sin poder comprar, entonces los supermercados eran los que estaban más llenos. Después, el caos por los niños. Aquí es donde viene, yo creo, la frustración de los estudiantes o de los jóvenes en general, de que cuando eran menores de edad no podían sacar pases, de que después podían sacar pases si es que estaban vacunados, pero si es que estaban vacunados sus papás. Al final era súper fuerte, yo creo, la situación de estrés y de frustración. Pero después ya empezamos a salir. Cuando volvieron, por ejemplo, los niños a clase, el año pasado, ya podían salir quien quisiera, podían ir a clase y no había problema. Pero ahí tampoco se quería ir 100%. Yo a veces tenía estudiantes, grupitos de 10, de 3 en la sala, y ahora que ya tuvieran que volver obligatoriamente, otra vez hay frustración, otra vez se enojan, otra vez responden mal, no quieren estar estudiando, a pesar de que había mucha queja anteriormente de que por internet no se aprendía nada, pero presencial tampoco quieren hacerlo. ¿A qué se Es debe que, eso? vuelvo a lo mismo, o sea, si te prohíben ir al colegio, todos quieren mandar a los niños a la escuela porque en la casa hay mucho estrés. Si te dicen que los mandí, no, es que ¿cómo los vamos a mandar si todavía la pandemia existe? Que no sé qué. Entonces, Claro, es como, Profe, yo creo que más también es como la crianza va en la casa, igual. también Porque tiene mucho no que ver. no le echemos la culpa solamente a la pandemia, si esto igual viene de mucho antes, igual había niños desafiantes, el estudiante, uno mismo pues, cuando iba a clase muchas veces eligió, por eso es que estamos haciendo estos cursos ahora, porque muchos de nosotros, yo creo, yo me incluyo yo, elegimos pasarla bien, salir a farrearlo, no estudiar y dejar todo botado cuando a lo mejor los padres lo estaban dándolo todo y nosotros no lo aprovechamos. Entonces no Claro, le echemos solamente la culpa a la pandemia, que se frustró aquí, la frustración yo creo que sí la tenemos los niños, la tenemos los niños, pero
a los niños se pone la crianza que den en la casa. Igual de repente mucha ley que igual amparan mucho al niño, entonces antiguamente los padres pescaron una correa y ahí estamos, y ya derechito, y ahora se les da mucha facilidad y los cuida mucho, el niño hace lo que quiere, son desafiantes, son choros, y eso igual los lleva a un mal camino que es el peligro, porque ellos no saben, siendo de corta edad, piensan que se las saben todas, son choros, y les pasa a veces, Dios lo que es lo que les pasa. Claro. A muy temprana edad quedan, pues, no sé, peleas por ahí, cosas así. Mi punto Claro, de vista. sí, también tiene mucho que ver lo que es la crianza en casa y pueden estar los dos lados. El lado de papás autoritarios que mantengan el orden dentro de la casa, que sepan que hay derechos, pero también hay deberes, que la verdad es que muy poco se lo dicen a los niños. Claro, tú tienes derecho a esto, pero nadie les dice tú debes hacer esto o equiparar. Están los Claro, derechos, pero también están los deberes. claro, Y por el exactamente. otro lado, también pueden haber padres como permisivos, pero también debe estar ese control de saber decirles qué cosas se hacen y qué cosas no. Y en muchos casos no existe ese rol de los padres, o creen tenerlo, pero no se cumple eficazmente, entonces ahí es donde empiezan los niños a hacer lo que quieren en el colegio. Profesora, ¿Sí? es como, por ejemplo, quizá algunos papás se van a molestar conmigo, pero es como, por ejemplo, cuando yo escucho, a veces dicen, oh, es que no puedo sacar a mi hijo del computador, no puedo hacer que mi hijo deje de jugar PlayStation. Y digo, o sea, mira, yo tengo 27 años, pero yo digo, Ujú. pero ¿cómo? Ellos son los papás, ellos son los que tienen que tener autoridad. Y lo mismo que dijo usted y el compañero, o sea, yo concuerdo firmemente con ustedes. El enseñar al niño el derecho y los deberes y poner límites y también dar cierta libertad. Claro. Pero algunos papás, de verdad, yo no entiendo cuando dicen eso, porque si ellos son la autoridad, ellos son los papás, ustedes denle tiempo de, del tiempo libre, denle un tiempo libre, controlen eso para que no les pase de nuevo. Pero ¿cómo se llama? Después de que se implementaron los derechos de los niños, que no digo que no deberían estar, yo creo que está bien, ahí los jóvenes más que nada se pusieron más rebeldes que antes, más rebeldes porque dicen, no, yo aquí tengo derecho, a mí nadie me vulnera mis derechos, entonces ahí empezaron como a faltar más el respeto hacia los demás, como dijo el compañero, eso depende de los papás, pero aún así yo conocí muchos papás que eran buenos papás, pero los niños igual se fueron para el otro camino. Claro. Y mismos compañeros míos que tenía yo. Y como eso, que yo concuerdo con ustedes, pero después de que se dieron los derechos de los niños y todo, empezaron como a ponerse más rebeldes, aquí me las traigo Peter, por decirlo de alguna manera. Claro, lo que pasa ahí también es que se implementaron estos derechos a los niños. Obviamente está bien decirles qué es lo que deberían tener ellos como derecho, porque así les da la confianza en sí mismo de saber cuándo los están pasando a llevar y cuándo no. Pero de todas maneras está esta comparación de decirles, mira, esto no lo pueden hacer las demás personas contigo, o esto tú tienes derecho a hacerlo, pero tú también tienes el deber de hacer esto otro. Está el dar y quitar, el dar y quitar, porque también pasa con los padres que son muy autoritarios, que tienen todo muy en regla, que como decía ahí la compañera, los papás eran estrictos, pero igual se fueron para el otro lado, claro, porque se vieron tan controlados, que lo que yo creo que pasa ahora con el hecho de la pandemia, tan controlados, que después cuando tuvieron la posibilidad de salir de ese control, dejaron la escoba, por así decirlo. Y es importante que se pueda equiparar derechos y deberes. Y lo otro es la crianza más importante, yo creo, a mi parecer personal, es la crianza de chiquititos. Más que de tratar de solucionar problemas ya de grandes, que igual se puede hacer, pero es mucho más costoso, la crianza de chiquititos, no dejar como a los pequeñitos que aprendan solos, la compañía de los papás, el hecho de decir, ¿cómo te fue bien en el colegio? Bien, ya. Hay que averiguar un poquito más allá.
Y sobre todo si son muy chiquititos, porque así tienen la confianza y después tú tienes el derecho como padre de acercarte y decirle, ya, pero cuéntame de verdad qué te pasa, porque te noto extraño. O porque la educación emocional se ve muy poco en casa. Eso yo creo que es lo más fuerte, que nosotros creemos muchas veces que hablamos de cosas en la casa, pero no se pasan por alto. O se tratan, pero como casi temas tabú, como si les diera vergüenza o les diera cosa a veces investigar más allá acerca de los niños, de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, porque también pueden estar los otros roles de padres, y a veces los papás no están, entonces tenemos a la abuelita, o tenemos al tío, a la tía, la madrina, que podría ser esa persona cercana. Ojalá siempre el joven, el niño tenga alguien en que confiar y que después sea un apoyo en caso de. Porque podríamos decir, ya lo vamos a acostumbrar a que me diga qué es lo que le pasa, pero más adelante, si este niño se va por el mal camino, ojalá esa misma persona que era la que confiaba pueda ayudarlos a solucionar el problema, que siempre hay alguien que tiene un poquito más de influencia en los jóvenes que otras personas. El hecho de ser cercanos a los jóvenes cambia mucho las cosas. Sí, por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar ahí? No, disculpe por interrumpirla. Es Sí, que dígame. yo le voy a decir que a mí me pasó algo parecido, porque a mí una persona no tenía mucha confianza en su mamá y a mí me contó que ella era bisexual, ¿ya? ¿Ya? Pero no se lo había querido contar a su mamá, ni siquiera había querido contarle que había empezado su vida sexual, porque Claro, la mamá todavía veía eso, como usted dijo, como tabú. sí. Entonces, yo después me puse a pensar, hay cosas que mi hija, que ya tiene 11 años, que no me quiere contar a mí, entonces le digo, entonces, den a alguien de confianza, y así, o sea, uno mismo decirle, ya, mira, si no quieres contarme a mí, habla con tu tía que se lleva mejor o con alguien que se lleve mejor para que ellos sientan que tienen a alguien, porque sabes que igual eso influye harto en el tema de lo mismo de la rebeldía, de esconderse las cosas, de hecho, incluso hasta del suicidio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen a Sí, quién contarle las cosas, porque a veces los papás estamos ocupados. Entonces, claro. entonces tratar de decirle, ya, mira, discúlpame, pero si mira, por último, que hable con alguien. Y si, o decirle, mira, ten la confianza de decirme, yo sé que es difícil, porque yo no pasé por eso, yo no tuve eso con mis papás, y por eso yo lo hago con mis hijos. Entonces, eso es lo que los papás tienen que aprender para que los jóvenes no sean como están ahora, porque a mí de verdad me da mucha vergüenza cuando niños jóvenes tratan de tú a sus papás o, o ni siquiera respetan a las personas adultas o a los carabineros. Yo sé que todos dicen, no, pero es que los carneros aquí y allá, pero para mí son autoridades y aún así tienen que Claro. respetar a las personas adultas. Y ahí me da mucha pena cómo están ahora los jóvenes, pero es por lo mismo. Es que yo creo que hay, disculpen, yo creo que ahí hay también lo que dice la compañera es algo bien importante, es sobre todo cuando dice ella, donde los papás no le dan la confianza como para que el hijo les pueda decir algo. Yo creo que ahí está el tema donde yo creo que uno como padre tiene que enfocar, porque ellos al no tener la confianza se dirigen a personas, y ahí es donde está el peligro que muchas veces se equivocan de personas. Y esas son las personas que las llevan a lo mejor el día de mañana a tomar un mal camino o a decidir como decía la compañera, a decidir por su propia vida, que en muchos casos ha pasado. Entonces, yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar ya a meter, para que ellos, ojalá la confianza que tengan la encuentren en los padres y no en un amigo, ni en una tía, no. Tiene que ser, yo creo que en los padres, porque muchas veces la compañera del colegio, el compañero del colegio, no es que mi amiga la de acá, oye, muchas veces se equivocan y ese es el tema que la lleva muchas veces por un mal camino. O sea, el ¿Ya? ideal es que esa Yo, persona de confianza sea algún adulto de confianza, y porque obviamente están un poquito más desarrollados emocional y moralmente, porque entre jóvenes, claro, pueden ser de confianza, pero como dice ahí el compañero, pueden ser un mal ejemplo. O también puede ser un especialista, que a Claro, veces siempre también. los tiran para abajo a los psicólogos, que no, que para qué necesito uno. También sirve conversar, conversar con algo, por alguien, tener a alguien que lo escuche, y como dicen los compañeros, claro, que sea una persona adulta que lo lleve por el buen camino.
Claro. El hecho de, también había pensado en esta posibilidad de la Como ayuda ojalá de la psicológica, familia, el papá, o sea, la papá o la mamá, ojalá sean ellos. claro. Porque igual muchas veces han pasado casos que saben que, pucha, uno no es por ser así a la antigua, pero muchos casos a veces están en la propia familia, entonces Exacto. hay Claro, ejemplos que hay ejemplos y uno le ha tocado vivir que son cosas así, que las ha visto y, pucha, y los niños, yo cuando estuve en la enseñanza media, pucha, tuve hartos compañeros que se fueron por el mal camino siendo unos buenos compañeros y el día de hoy están encerrados, como se puede decir. Entonces, si en ese tiempo los papás se hubieran dedicado más a ellos, o uno igual lo escuchó, pero en ese tiempo uno no tenía la mente como para poderlo ayudar en el sentido como ser maduro y decirle las cosas, no se pudo, ¿no? Y ahora ellos tomaron ese mal camino por personas que, ¿qué te preocupa? Ay, vamos para acá, así, y así. Vamos a fumarlo algo, vamos acá, ya. Hasta que se claro, porque normalmente el joven, o es más común, el joven que no es muy consciente, intenta opacar los problemas con alcohol, con drogas. Ay, así como decía el compañero, vamos, salgamos, tomémonos algo y quizás finalmente hacen costumbre eso de ahogar, entre comillas, las penas, como se dice, de acudir a otras cosas para poder sanar o tapar las penas, siendo que podría tener alguien, algún adulto de confianza. Y claro, obviamente pasa lo mismo que decía ahí el compañero de temas de abuso dentro de las familias o cosas así, pero la idea es que sea alguien de confianza del niño, no que el mismo padre o la madre le diga, mira, en esta persona tú tienes que confiar. Al contrario, debe ser que exactamente, exactamente. Sí. que el joven elige. Exactamente. Por eso está el padre y la madre y ellos tienen que demostrar la confianza. Claro, Trabajar ahí con él. Trabajar, ¿por qué? Porque muchas veces las personas, claro, donde los ven que ellos están caídos, ¿cierto? Y van donde ellos, ¿para qué? Para que ellos lo ayuden. ¿Qué hacen esas personas? Claro, los ven débiles, se aprovechan, ¿ya? Se aprovechan y el niño, supongamos los mismos jóvenes, el joven, el amigo, allá como le decía, ¿qué te preocupa? Ay, sale para acá. Y después, ¿qué pasa? Llega el niño a la casa, ¿por qué? Porque se metió cosas, se metió en la casa, y ya llega choro en la casa, le falta el respeto al papá, a la mamá, ya no quieren claro, nada, y cambian. Y ahí viene ya después cuando viene la rebeldía. Entonces, después para poderlos Disculpe, controlar, difícil. claro. ¿Alguien quiere ahí hablar? sí, profe, disculpe, no sé si me ve, pero quiero decirle que voy en la micro y me voy a bajar. No hay problema, ahí se conecta cuando pueda. Ya. Y como decíamos, ojalá tener a alguien de confianza y sobre todo, ojalá siempre sean los papás, porque son la imagen más cercana y la que van a tener todos los días cerca. Y los papás también tratar de abrir un poquito las mentes, no como para permitir todo, sino que para aceptar cosas que a veces son normales, que en la juventud son normales. Por ejemplo, el hecho de que el niño le diga o el joven le diga, papá o mamá, ¿sabes qué? Probé el cigarro, o probé el alcohol, o quiero probarlo. Ojalá esas posibilidades estuvieran dentro de la casa como para que nadie más les mostrara cómo se hace o qué hacer o qué beber o qué tomar, porque O por, también está mal eso. claro, o como por último, si cualquier cosa. No se escuchó nada. No, es que lo tenía apagado justo y estaba hablando mi hijo. No, lo que yo decía que ojalá si es que el papá, no sé, pues se sirve o la mamá se sirve o fuman un cigarro, ojalá que lo hagan con ellos, que ellos sean los principales en hacerlo para que ellos lo inculquen y le enseñen qué es lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Antes que prueben otras cosas con otras personas que no van a saber y le van a meterle cualquier cosa. Y ahí donde el niño va a caer, o el joven Claro. va a caer. Y Entonces, también sobre todo con cosas que son las medidas, porque por ejemplo, claro, podría tomarse una cerveza en la casa con el papá, con la mamá,
y no probar el alcohol con una botella completa en la calle o en algún cerro, en algún lugar con gente que no tiene Exactamente, confianza. a eso me refería yo. Es como Sí, decirle ya, esto se sirve así. O por último, no sé, claro, pues, si alguien te viene a servir un vaso con algo, ya no lo recibáis hasta que tú no estés ahí, o cosas así que hoy en día está todo lo tienen todo, prácticamente el joven tiene todo en la mesa. Si ese es el claro. tema, el joven tiene todo en la mesa, todo en la mesa. Ese es un Aquí buen punto. el joven mira para el lado y se va a encontrar con cosas, mira para el frente y se va a encontrar con cosas. Por eso aquí el Claro, joven también está así como está, porque se sienten poderosos. Se meten en claro. algo en cualquier, van a la esquina, van para allá, van a cualquier lado y se van a meter en la cosa que sea. Uno los va a cuidar, no saca nada para andarlo cuidando a esta altura, sino como hablábamos, volviendo atrás, como de la crianza, ¿cierto? Porque a esta altura, como decía usted, profe, de grande ya no se puede, porque una vez que se la arrancó va a ser muy difícil volverlo a retomar. Pues se puede hacer, pero va a costar mucho. ¿Por qué? Porque el gran joven va a tener su mente metida en eso, como decíamos, en la esquina, hay uno en la vuelta a la esquina, atrás, van del amigo, van de la bolola, van de vaya. Va a Sí, estar, porque tiene todo servido, está todo servido. claro. Ese es el tema. El hecho de ahora las redes sociales y la tecnología nos acerquen tanto a las cosas, incluyendo, ¿cierto?, estos temas de drogas, de alcohol, eh, los niños ya tienen todo a su mano. Entonces, lo que tenemos que hacer como adultos es tratar de orientarlos a qué es bueno y qué es malo. Obviamente hay que decirles, mira, si vas a fumar, esto es lo que te provoca. Pero podría aceptarlo, pero esto es lo que te provoca, cuídate, ojalá no sea tanto. Si vas a beber, con consideración, con medidas, ¿cierto? Porque si no, también es muy peligroso beber siempre con gente de confianza, que el mismo hecho del alcohol es de mucho cuidado. Dice ahí Luz, por eso primero hay que enseñarles lo bueno y lo malo a nuestros niños y así van creando sus valores. Exacto, siempre lo bueno y lo malo. Y si es que hay cosas que obviamente le hacen mal, como lo decíamos recién, las adicciones como el cigarro o el alcohol, las drogas que ya no son legales, porque por ejemplo el alcohol y el cigarro son legales, pero si van a estar, que sean siempre con medida. Ahora si hablamos de la sexualidad, otro tema tabú en las casas. Los papás dicen no y no, pero ojalá lo puedan hablar si al final ya está. Antes podía ser que no, no, tú no puedes hasta cierta edad, o no, tú no debes, pero al final lo van a hacer igual porque tienen toda la mano, como decíamos. Si, por ejemplo, hablamos del inicio de la actividad sexual de los hijos, ojalá decirles, mira, si vas a iniciar, necesito que te cuides, estas Sí. son las formas de cuidarse, porque uno puede decir, oye, ojalá después de los 18, o después de los 20, o después de los 25, pero en realidad hay niños que a los 11 años ya están en eso, y no lo podemos evitar. Es lamentable que sea tan joven, pero ya están en eso, entonces tenemos que estar preparados para cuando ya consideremos o notemos que hay algún comportamiento que nos está indicando que eso ya ocurrió o va a ocurrir, decirle, mira, esto ocurre así, así y así. Y de hecho hay muchos papás que optan por enseñar o educar a sus hijos en sexualidad desde muy pequeños, que no sea como algo de vergüenza o de miedo, sino que sea algo absolutamente normal, que en algún momento va a pasar. Ahora, si hay orientaciones sexuales, también. Existe esto otro, hay gente que se siente identificada con esto, otros que no, hay gente que le parece mal, otros que no, porque si no, si estamos tan cerrados, que también están los casos de gente que está muy cerrada a la idea de que hombre es hombre, mujer es mujer, o de que los hombres con mujeres y nada más. Claro, estamos acostumbrados a un ideal, que es el estereotipo. Estamos acostumbrados al ideal, ¿cierto? Pero también puede ser que el día de mañana se nos plantee la situación de que tenemos un hijo que es gay, o una hija que es lesbiana, o un hijo o hija que es bisexual, o que se siente identificada con otro sexo, y ahí vamos a quedar botados por estar tan cerrados, porque como les digo, los niños tienen todo a su mano y al final lo que piensen o lo que quieran hacer lo van a hacer igual. Ahí es donde viene nuestro sentido de la rebeldía, de que en realidad a nadie le gustaría que te prohíban que te guste a alguien. Y tenemos que estar un poquito abiertos
Bueno, algunos van a decir no y no. Claro, no estamos para nada acostumbrados porque antes no se viralizaba tanto esto. Pero ojalá tuviéramos como el bichito ahí de que ya, si me pasa, tengo que entenderlo, tengo que apoyarlo, porque si no pasa el otro lado, el de la rebeldía, de que muchas veces los hijos hacen lo peor para demostrar que se sienten mal. Para llamar la atención. Exacto, claro. Pero en muchas ocasiones, que llega a ser lamentable, hay jóvenes que se suicidan porque no tienen la aceptación de sus padres. Ujú. Entonces, ahí es donde después cae el lamento de decir, pucha, ¿por qué no lo escuché o por qué no lo acepté? ¿Por qué no hablé con él o con ella? Y ahí están los dos sentidos. Tenemos que tener el control de las situaciones, pero también tenemos que saber atender ciertas inquietudes de los hijos y poder comprenderlos. Porque a veces hay Eso, solo Ya hay confusiones. programas muy buenos para eso, profesora, igual. Claro. Mismo en el colegio de mi hijo y de varios colegios aquí en San Pedro, estamos en Familia Unida, que son psicólogos, y ellos Ujú. le hablan de todo, de todo, de todo. Mi hijo tiene 11 años y le hablan de lo que le puede pasar, de las infecciones del sexo, las drogas, de todas de esas cosas, de que uno a veces no se atreve, pero uno igual aprendió y se abre con ellos también, con su hijo. Yo por lo menos he aprendido harto en ese programa. Claro, y al final es tranquilizador también estar en esos programas porque, eh, como decía, antiguamente nos enseñaba en la casa de educación sexual, nos hablaba mucho. Yo creo que Ujú. contados con los dedos son las personas que dicen, no, mi mamá o mi papá me habló de lo que era un condón, lo que era una pastilla anticonceptiva, de lo que era una enfermedad de transmisión sexual. Y de Y todo eso se habla en el programa, todo eso. claro, claro, eso es lo mejor. Entonces, siempre tener un poquito más abierta la mente en ese sentido y, y decirle, pues, sobre todo ahora, como están los tiempos, de como decíamos recién, así como del libertinaje, hablarle a los niños que lo menos peligroso que les puede pasar es que tengan un hijo. Lo peor es que se pueden infectar de enfermedades terribles Sí, y que finalmente les va a traumar mucho más que haber tenido un hijo. Y la gente dice, no, no te puedes quedar embarazada o no puedes tener hijos, no sé qué, pero en realidad nadie le ha dicho, oye, podrías tener esto, y hay fotos en internet que ustedes pueden buscar de distintas enfermedades que son terribles, sí. son mucho más terribles que quedar embarazada o algo por el estilo. Entonces eso no se habla, el miedo que más grande que meten los papás en las casas es el embarazo. Pero por eso falta mucho en cuanto a la educación en otros ámbitos, como más que lo moral, sino que lo sentimental, lo de apoyar a los estudiantes, les digo yo, pero en realidad a los hijos en general, porque está cambiando el mundo y hay cosas peores que han ido apareciendo, ¿cierto?, a lo largo del avance del tiempo. y ahí Antes, es donde nosotros tenemos que adaptarnos. exacto, es un proceso constante de adaptación, porque antes ustedes podían decir, ni se te ocurra probar la marihuana, y ahora la marihuana es lo más suave que pueden encontrar los niños, porque hay un montón de drogas circulando por Chile, por ejemplo. Mm. La pasta base ya pasó de moda, tienen cosas mucho peores. Tienen tusi, tienen ketamina, tienen eh, drogas inhalables, drogas inyectables, tienen de todo. Entonces, a veces uno dice, ni la marihuana, que anda metida en la marihuana. En realidad, debemos preocuparnos, ojalá de todas las drogas, pero de que el mundo está avanzando a pasos agigantados y nosotros tenemos que tratar de irnos adaptando a todo lo que ocurre, a todo, todo, todo. Ya, avancemos a la segunda pregunta, nos salió larga la primera. ¿Qué cosas se dicen habitualmente de los jóvenes en los medios de comunicación, como diarios, TV o radio? Ahora mismo, en los últimos días, ¿qué se han dicho sobre los jóvenes?
jóvenes delincuentes, jóvenes encerronas, jóvenes roban los cajeros, jóvenes, lo que se más se escucha, son jóvenes los que hicieron encerronas y roban un auto. Exacto. Muchos más Te jóvenes escucho. incluyen la delincuencia y que ahora ya no la, como de 15 años me parece hacia arriba se considera para poder condenarlo, y ahora ya van a tener que acortarlo porque ahora de los 13, 10 años también he escuchado niños que andan robando y asaltando a otras personas, robando autos, y también han hablado de eso, que van a tener que Modificar la ley. modificarlo para poder que paguen también, pues, creo yo. O sea, lo he escuchado, perdón. Sí, sí, como decía, bueno, no tenemos muchas noticias alentadoras acerca de los jóvenes en la televisión o los diarios. Como decía ahí los compañeros, tenemos noticias de encerronas y lo mismo de la modificación de la ley, eso se estaba conversando porque detuvieron a un niño de 13 años en un robo de vehículos, una receptación de vehículos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Llevarlo con sus padres porque no puede ir a un centro de Sename porque veamos que cuando se ven en delito los jóvenes o niños, uno dice, se van a la cárcel. No, desde los 14 hasta los 18, ellos tienen esos 4 años para delinquir y después irse al Sename. Esa vendría siendo como su especie de cárcel. Y después de los 18 se van a la cárcel propiamente tal, pero antes de los 14 deben volver con sus padres. A menos que se compruebe en varias ocasiones que el niño está siendo vulnerado, porque muchas veces los mismos padres son los que están involucrados en cosas como esas, y ahí ya van al Sename desde antes. Pero tienen que ser como constante, como que lo hayan agarrado muchas veces. También se ven los niños en asaltos, en encerronas, habíamos dicho, y hace poquito vi una las agresiones también lo hemos visto, las agresiones a la vuelta de la pandemia, En los colegios, en los colegios, absolutamente. agrediendo a los profesores. Eso vi el otro día, Entre ellos peleando ya con armas. De hecho, un colegio que antes nosotros, me acuerdo que a un colegio era sagrado, o sea, uno, no sé, pues hacía una maldad y prácticamente casi se ponía a llorar porque le iban a llamar al apoderado. claro, O que le faltara el respeto al profesor o algo así. Ahora ya los alumnos, los niños o los jóvenes traspasaron esa barrera, ya los agreden a los profesores. No les gusta algo, les pegan nada más. Y se acabó el tema. Es que eso pasó es. pasó por la ley de que a los niños le dieron mucho, que a los profesores le quitaron también, como le dijera, el poder, porque ahora no le pueden decir nada, no le pueden mandar, eh, levantarle la voz, porque todo está mal. Antes me acuerdo yo que en el colegio los profesores los mandaban el tirón de pelo nomás en la oreja y no los quedamos traumatizados, pues, pero ahora los chicos se traumatizan por todo. claro, Es como lo que decían antiguamente. Yo fui Claro. criado con la enseñanza que mi padre me decían, mis viejos me decían, tus segundos padres son tus profesores, porque te sí, lo vas a pasar allá y ellos te van a enseñar. Y así fue. Así yo los vi, yo creo que la mayoría de nosotros los Le vimos así teníamos porque les respeto a los teníamos profesores. respeto, exactamente. Si pescaban un Pero, puntero y los pegaban, claro, un punterazo era bien pegado porque los portábamos mal. Pero imagínense en esta instancia que un cabro chico venga, un profe, le levante, no sé, le ponga un punterazo, yo creo que estaba el mismo palo, se lo pesca y capaz hasta de matarlo. O claro. sea, cosas así. Claro, porque no está la opción de la devolución, como se dice. No debería, ¿cierto?, existir la agresión, pero está, como decía ahí el compañero, se le quitó mucho poder o autoridad al docente. Y no es tanto solo con lo que es la violencia o el estar pegándole al alumno, sino que en general, por ejemplo, antes, yo creo que ustedes recordarán que si tú te portabas mal, ya si no te pegaban, porque antiguamente sí se hacía, si no te pegaban, te mandaban fuera de la sala y tú ibas a inspectoría o te quedabas fuera nomás. Ahora tampoco se puede hacer eso. no. Entonces, si tú tienes a un niño haciendo desorden o faltándole el respeto o hasta golpeando a otro compañero, tú tienes que mantenerlo dentro de la sala de clase y tratar de controlar la situación así nomás.
¿Por qué? Porque si no le quita el derecho al niño de estudiar. Si lo sacas de la sala, le estás quitando el derecho a estudiar. Entonces ahí está la contradicción entre el derecho y el deber. De que, claro, no deberíamos quitarle ese derecho. Igual estoy de acuerdo, pero ellos tampoco Nosotros, cumplen sus deberes. profe, nosotros, bueno, yo cuando estaba en el liceo éramos los compañeros, nosotros éramos al revés, nosotros íbamos a la oficina, le pedíamos a los profesores que le limpiáramos la oficina para que no lo llamaran tanto el apoderado. Ya, Hacíamos eso, entonces era como que pagábamos algo para que no lo, o si no después lo expulsaban, ¿no? En el tiempo de que hay condicional y todo cosas así. Pero claro, era algo como de que uno podía transar con los profes, pues ahora ya no, ya pues, el cabro chico no tranza, el cabro chico va directo nomás a golpear y agredir, si claro, eso porque es, ahora no hay ningún límite. por eso, y saca un arma adentro y saca cualquier cosa. Entonces, ¿quién los para? Yo me acuerdo que yo creo que los cabros chicos, si nos metimos en liceo, tienen que andar fumando dentro del patio, cosa que Claro, nosotros antes no podíamos. Yo creo que si los fumamos cigarros en el baño, los quedábamos unos 6, unos 7 limpiando el baño y sacándole el humo para afuera para que no los pillaran. Cosas así. claro, Yo me ahí acuerdo está que antes era otro así, punto. profesora. Sí, Disculpe de nuevo que la interrumpa. Que yo recuerdo que antes era así porque, por ejemplo, yo ahora veo alumnos que los mandan para la casa y resulta que en la casa van a descansar porque aunque le digan, no, está castigado, se va para la casa, no, porque al final se van a descansar. Yo me acuerdo que antes si se portaban mal, como usted decía, claro, lo mandaban a inspectoría o si no lo hacían ya, te quedas en la sala, el aseo de la sala. Ya, no, a recoger los papeles y las frutas que tiraron, que hay otros compañeros en el patio del colegio. O ya, a limpiar los vidrios de tu sala, porque y esos eran los castigos que eran como más efectivos, bueno, de cierta manera, pero ahora los niños los mandan para la casa prácticamente a descansar, porque ¿qué van a hacer en las casas si algunos papitos tienen que trabajar y no los pueden ver, no los pueden cuidar? Entonces al final no ahí van a castigar. aparecieron muchos puntos súper importantes, que por ejemplo, claro, antes estaba lo que decía el compañero de que te dejaban condicional, ahora tampoco está eso, entonces la presión para el alumno es cero. No hay presión porque jamás te van a echar a menos que realmente tú tengas muchas agravantes para poder sacarte, porque tampoco, eso también sería vulnerarte como estudiante, el hecho de que te saquen de tu colegio. Porque ahí tú quedas a la deriva y en realidad después si no encuentras colegio te queda el año sin estudiar. Y eso no puede ocurrir. No puede haber ningún estudiante en ninguna parte sin poder estudiar. Entonces ahí está otra vez una especie de libertad que se le dio al niño de que si hace algo mal, nunca te van a echar. Lo otro que decía ahora la compañera es que están las suspensiones. Eso sí está como entre comillas presión, porque se van a la casa. Se van a la casa y se van a descansar, claro. ¿Pero por qué se van a descansar? Porque en la casa no hay nadie, porque obviamente los papás tienen que trabajar, nadie que les diga, ya, mira, si te suspendieron, tú vas a hacer esto. Tampoco está esa remedial en la casa. Y lo otro es que yo me acuerdo, por lo menos cuando yo era chica, que a los niños cuando los suspendían les mandaban tareas para la casa para que hicieran lo mismo que estaban haciendo en clase, pero en su casa. Sí. Y así no descansaban. Pero ahora tampoco está esa opción porque no pueden mandar tareas para la casa. Los niños que se llevan tareas para la casa es porque no lo terminaban en clase, normalmente. Pero se supone que no deberían haber tareas para la casa, entonces otra vez está esa especie de libertad que no hay presión para el estudiante. Y por eso yo creo que al final hacen lo que quieren en los colegios. Yo creo que los niños que realmente se portan bien, que atienden a la clase, que están pendientes, es porque los papás han hecho muy buen trabajo en la casa. Yo creo, profe, que a lo mejor por eso que no se va a terminar muy luego lo que son las clases online, Claro, porque ya con el tiempo los mismos papás que tienen a su hijo y han hecho el trabajo bien como está, no van a querer que ya se roce con sus propios compañeros que son así, pues. Ahora más que nunca que uno no descalifica en nada. Yo no soy de esas personas que soy descalificadora de nada, pero
ya juntaron los niños que de bien con los niños de Ya mal. da como temor mandar a los niños al Claro, colegio. claro, porque imagínense los mismos colegios de San Pedro, que son muy buenos colegios, que es el mismo que está ahí que ya habían amenazas de bomba, aunque hay que sea un juego de los niños, ya van con otra mente, Claro, porque vienen de otras partes. Entonces, cosas el que no hecho, habían pasado nunca. el Entonces, hecho de que sea un juego también llama mucho la atención porque quiere claro, decir que hay una mente maliciosa. exactamente. Entonces, ahora que coloquen los colegios, que no, que los niños de acá se van a ir al colegio que estaba allá. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de hacerlos que todos sean, como la otra vez dijeron, lo único que dijeron era la igualdad, igualdad para todos. No, pues si una persona que está muy arriba no se va a comparar con una persona que está abajo. Exacto. Esta cosa es lo mismo. Entonces, un niño que ha tenido una mala crianza, no, es que juntémoslo con los buenos porque tiene buena crianza, lo van a enseñarle para que esté. No, si es como esto, es como un cajón de fruta. Donde hay una fruta podrida, ¿qué va a pasar? Va a podrir a todas las demás. Ya, pues y eso es lo que los niños, los papás, en este momento, ¿qué van a hacer? Van a empezar a retirar a todos sus hijos. Entonces van a decir, mejor me quedo en la casa, online, tengo a mi hijo seguro, lo tengo a la vista, no le va a pasar nada y a lo mejor va a aprender igual. ¿Entienden? Yo Yo creo pienso que que eso yo, sería lo mejor. yo lo miro por ese lado. Sí me gusta a mí que vayan presenciales los niños, porque uno igual cuando en su tiempo igual aprendió harto, lo pasó bien, pero eran diferentes tiempos, era un tiempo que uno, pucha, no estaba estas cosas que estamos haciendo ahora, que el computador no había nada, éramos lo que teníamos en las manos, ¿no? Un lápiz, un cuaderno, pucha, y jugar, no sé, por nuestras polquitas, en la escondida, ver a los papás, a los profesores, y lo íbamos a acostar a las 8 de la tarde, a las 9 cuando nos dejaban, y listo, se acabó el tema. Pero ahora ya no es así, no es así. Aquí yo tengo sobrinos que piden permiso para salir a la calle a las 10 de la noche y llegan a las 12. Y Sí, a veces están todo el día que pueden salir, prefieren estar acostados, prefieren estar acostados con el celular. Entonces, ¿cómo lo sacamos de ahí? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso al celular? claro. Lo llevamos amarrado a un colegio y dejarlo amarrado como los perritos ahí para que miren y que le entre lo que les puede echar, después lo vamos a buscar? No se puede. Yo tengo esa teoría y esa mente. No sé si mis compañeros compartirán lo mismo, pero yo pienso que por ahí va el tema. Hay un tema ahí que va a ser a futuro y que va a ser, yo creo que fuerte. Y cuando ven a un chico que es muy tranquilo, que no hace nada, también pues ahí empiezan el bullying, lo empiezan a molestarlo. Entonces igual es complicada la cosa. Sí, también está ese otro lado del bullying, lo iba a mencionar antes. El hecho de que ahora esté mucho más agresivo el bullying, mucho más cotidiano, y lo que no pasaba antes, que siempre existió el bullying, pero lo que no pasaba antes es que, por un lado, es bueno que los niños digan en sus casas que están sufriendo de bullying, pero en la casa tenemos a veces adultos tan dañados como los niños, emocionalmente, que reaccionan de mala forma. Hemos visto muchas noticias en donde hoy día mismo en Quilicura una persona disparó dentro de un colegio. Y eso fue porque era familiar de un niño al que le hacían bullying. ¿Qué debería haber hecho ese adulto? Haber ido a buscar la opción de que se remediara. Muchas veces es tardía. Los colegios no son tan buenos resolviendo esos tipos de problemas, pero podemos buscar otras opciones. Ya, primero la ayuda psicológica, porque más que buscar el castigo para el otro niño, lo primero que tenemos que ver es lo sentimental y emocional del niño que está siendo afectado, porque el hecho de que vaya yo a afrontar como adulto o enfrentar al otro niño o a los papás o al colegio puede afectar mucho más a mi hijo o a mi sobrino que está siendo afectado en este caso por el bullying. Entonces, buscar las opciones, como son lentas, como les digo, yo no les voy a negar que los colegios, a mi parecer, son muy lentas las acciones, porque el profesor, por ejemplo, independiente de cuál profesor sea, avisa o avisa al inspector, y resulta que se arma un protocolo gigante que tiene que ver con convivencia escolar, con avisar al director, con intervenir con los papás del otro niño, y entre que pasa todo eso, el otro niño se está muriendo por dentro. Sigue sufriendo. Sigue sufriendo porque más encima ya ve que hay un efecto de que ese niño ya sabe que él denunció y sigue siendo compañeros. Entonces lo primero
es buscar la ayuda psicológica. Si ya el colegio no me la está dando, si yo tengo los medios, ojalá pagar un psicólogo. Si no tengo los medios, yo hablar con mi hijo a diario. Y si no está ocurriendo algo bueno ahí, ver la posibilidad de cambiarlo de inmediato. De cambiarlo de inmediato, porque finalmente que se actúe con el niño que está haciendo bullying después solo, pero no que exponer a nuestros hijos a eso, porque es muy fuerte. Y lo otro es que ya si reaccionamos de mala manera nosotros como adultos, le estamos dando también el ejemplo a nuestros hijos de cómo se resuelven las cosas. Imagínense, ese niño que acaba de recibir bullying, quizás por cuánto tiempo, ahora en su mente tiene que se resuelven las cosas con un balazo dentro del colegio, y así toda la gente se asusta y saben que con él no se tienen que meter. Y así va a resolver, y quizás cuando tenga un hijo también lo va a hacer así. Y para los adultos eso es, o para los familiares de ellos, de él, que era de la misma índole, es decir, eso se llama respeto. Así Claro. lo enseñan. Date a respetar, llévate esto, haz esto, y ahí te van a respetar. Así le enseñan el respeto. Pegándole Claro. un balazo a alguien, hiriendo a una persona, ya, ahí tienes respeto y no te van a molestar más. Así Yo son. muchas veces, Cada vez va haciéndose más la violencia, la violencia. exacto, porque yo muchas veces escuché cuando era más chica a gente que le decía, pero tú tienes que defenderte cuando te peguen en el colegio, porque siempre existió esto de que algún compañerito le pega al otro. Si alguien te pega, tú tienes que pegarle de vuelta. Y claro, ahí estaba igual era un súper mal ejemplo, pero estaba el hecho de defenderse entre ellos con un golpe. Pero ahora va agravándose. Ahora tienen otro tipo de respuesta, porque ahora tenemos armas dentro de los colegios. Tenemos armas, tenemos los mismos familiares que los van a defender, los entran con armas. Yo creo que la sociedad que estamos está con mucha agresión. Exacto. ¿Ya? Esto también lo vemos en los sapos. Sí, Ven los sapos de los consultorios de las poblaciones. Pucha, ya le han pegado a doctores, le han pegado a las enfermeras, le han pegado a todos. ahí se Entonces, falta el respeto. claro, ahí tienen otro ejemplo. Po. Que esto nunca había pasado, que también un médico, un doctor, pucha, si yo voy es para que me sane y me cure, no para que le vayamos a pegarle. Exacto. Es como que le vayan a pegar a los bomberos, como también lo han hecho a los bomberos cuando Bien. están apagando una casa y le están pegando. Exacto. ¿Por qué no la apagan la casa más rápido? No llegaron más rápido. No, sí, yo creo que la sociedad que estamos viviendo está así, pues, entonces está todo así. Cuando empezó el estallido social, ahí quedó. Claro, mucha agresividad. Pero ya hace años atrás escuché igual eso de los bomberos y me pareció así como impactante, porque yo nunca lo he visto. Pero yo decía, ¿por qué le pegan? Y no los dejaron apagar el incendio, eso me contaban, no los dejaron apagar el incendio, le pegaron a todos y hasta que se fueran. ¿Y por qué? Si ellos van, lo más sorprendente para mí es que ellos van absolutamente gratis. Y de hecho es como si ellos les pagaran a la persona del incendio, porque ellos se tienen que comprar todo, desde el uniforme, los equipos, todo se lo compran ellos para poder asistir a las personas, y después las personas se enteran. ¿No? Y van gratis y más encima hay otro cuento más, pasan por un peaje y le cobran el peaje. Peor Entonces, todavía. esto está mal de arriba. ¿No? Esto viene mal de arriba, por eso es que la sociedad hace que sea también agresiva. Imagínense, no podéis pasar porque tenéis que pagar el peaje para poder apagar un incendio y que sea algo, pues ya estamos hablando de algo de emergencia. Claro. Como estamos hablando de los sapos, puta, si llama una persona enferma, vienen los familiares, en vez de pedirle al doctor que le salve al paciente, pues ya le vienen a pegarle al doctor porque no le ha salvado al paciente. Es como, y los profesores lo mismo. Viene el alumno, le pega al profesor, o el papá viene como apuñalaron al profesor ahí en Talcahuano, una apoderada. No sé si vieron esa noticia cuando le apuñalaron en la espalda. También por el hijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué sociedad estamos? Sí. Está muy Y eso que no Sí. veo noticias. Y eso que los bomberos aquí en Chile son gratis, en otros países les pagan a los bomberos. Claro, es que es lo lógico. Es lo lógico, si alguien está ofreciendo un servicio independiente de cual sea, debería ser remunerado. Y ahora la pregunta 3 dice, ¿existe un tipo o varios tipos de jóvenes en nuestro país? Varios tipos, yo creo.
Hemos hablado de todos los tipos de jóvenes. Hay tipos jóvenes tranquilos, estudiosos, otros que son delincuentes, de todo. Claro, tenemos el tipo de joven bueno y malo, por así decirlo. Mm. Y igual habrá otras variedades. Los que son empáticos, los que son respetuosos, Ya. como dijo mi compañero, estudioso. Hiperactivos. Hiperactivos, claro, ahí ya hablamos de otras características que muchas veces no se mencionan. Está el niño que es inquieto, que es hiperactivo, que no es malo. No. El niño que es pensativo, que es reflexivo. No sé yo creo que le ha ocurrido alguna vez que han escuchado a niños decir cosas que los dejan impactados, que les llega a dar risa de que piensen así siendo tan chiquititos. Sí, yo he cuidado a niños. ¿Ya? Yo he trabajado cuidando niños y eran de 9, 10 años. Yo sé que no estamos hablando de jóvenes, pero igual son niños. Y que empiezan a hablar y venía su amiga del colegio y decían, oh, ¿y te has dado cuenta de lo que está pasando? Y se encuentra tan irrespetuoso y empiezan como así. Y me quedo impactada porque ni yo, con suerte, a mis hijos le pregunto, ¿y qué capítulo viste de Lady? Una cosa así. Ellos no, yo hablando, qué impacto, ay, pero que imagínate lo que pasó, una cosa así. Y yo quedo, Por lo general, bueno, siempre los niños son el fiel reflejo de lo que ven en los adultos. No necesariamente los padres, sino que las personas que ellos ven como ejemplo. Por ejemplo, hay niños que ven muchos videos en YouTube y ellos van a terminar hablando idénticos a como la persona que les está enseñando o le está hablando normalmente en el video. También puede ser un referente idéntico al del padre o de la madre, que hablen cosas iguales. Hay niños que hablan igual que como adultos mayores. Yo tengo un estudiante en mi colegio de mi curso que es como un abuelito. Él habla igual que su abuela, porque su abuela es la apoderada, pero es idéntico, idéntico. Y a mí me parece muy, muy, muy chistoso porque normalmente los niños nos hablan así. O sea, igual es joven, no es niño, pero es gracioso. Una vez le dije así como, ya vamos a ir él quería asistir al taller de teatro. Le dije, vayan con ropa cómoda y él llegó con un terno. Un terno y no sé cómo se llama la parte de abajo que usan sobre la camisa, que es como sin mangas, que es como una chaquetita sin mangas que usan debajo del terno. ¿Alguien lo sabe cómo se llama? no recuerdo el nombre, pero sí sé a cuál se refiere. Es una chaquetita sin manga, es muy linda. Se Ya, ve tierno los niños. incluido eso venía en su vestimenta para venir cómodo a la clase de teatro. Le pregunté, ¿pero por qué viniste así? Si había que venir cómodo. Y me dice, es que así me siento cómodo. Yo normalmente me he visto así para salir. Entonces, claro, yo quedé asombradísima y lo entendí, obviamente. Si él se siente cómodo así, está bien. Pero igual es chistoso que a veces tengamos jóvenes tan distintos unos de otros. O tengo otra estudiante que yo pensé que era mexicana y le pregunté a sus compañeros un día que ella no estaba, porque lo quise meter la pata, y le dije, ¿esta niña es mexicana? No, me dicen, solamente ve muchos videos en YouTube. Y claro, veía muchos videos mexicanos, entonces ella tiene exactamente el mismo acento. Y es increíble porque es muy marcado. Ella no tiene ninguna palabra chilena en su vocabulario. No sé si tienen algún ejemplo ustedes parecido de gente que sea muy distinta a la otra. Mi hijo hace tiempo, eso fue cuando tenía unos 4 años, 4 o 5 años.
empezó a ver videos en YouTube igual, pero siempre con supervisión y también era mexicano y de repente fue como de la nada, dijo, ¡una araña, güey! Y yo, ¿qué fue eso? Yo tampoco sabía bien qué significaba, güey, porque yo no sé mucho de ver esas cosas. Y de repente como que lo fui relacionando. Dije, yo pensé que había dicho una grosería, pero no había dicho como los mexicanos que dicen, güey. Claro, ahora tenemos mucha tecnología que nos hace estar viajando, entre comillas, a otros países sin que nos demos cuenta. Podrías llevarla a México, no le va a costar. No creo. Ya, vamos a lo que es ya, yo creo que por la rapidez nos vamos a saltar esta parte y nos vamos a ir a esta parte que me interesa a mí. Que era un texto bien largo, que finalmente lo que tiene es el tema de la juventud, pero habla acerca de las diferentes ideologías y estilos de los jóvenes, en todos los sentidos, ¿cierto? Ya sea musical, ya sea de ideología, ya sea de vestimenta. Y bueno, a lo largo de cualquier texto expositivo, argumentativo, el que queramos leer o escribir, necesitamos algún nexo para ir uniendo nuestras palabras. Y en este caso, los nexos son los que podrían leer en alguna parte como conectores. Palabras o grupos de palabras que ayudan a conectar una palabra con otra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando usted quiere sumar una frase a otra frase o una palabra a otra palabra, utiliza un nexo que es el I, la Y. Por ejemplo, compré en el supermercado leche y porotos. ¿Ya? Normalmente yo no iría a comprar leche o porotos, solo. No tendría sentido, sería como decir una coma. Entonces, yo necesito de muchos nexos para poder unir palabras. ¿Ya? Y entre esos, obviamente, tienen que tener una que otra función, no pueden ser porque sí. Yo no puedo decir, compré en el supermercado leche, en particular porotos. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces me tengo que ir directamente a los nexos o conectores que me sirven para que mi frase tenga coherencia. Y aquí están algunas de las funciones de los nexos. Por ejemplo, cuando queremos escribir un texto y necesitamos detallar algo, puedo usar nexos como en particular o en este caso. Normalmente no se usa mucho esto porque tenemos, no todos, pero la mayoría de la gente no se dedica a ampliar su vocabulario. Son contados con los dedos la gente que se dedica a buscar, por ejemplo, el significado de ciertas palabras en internet o en un diccionario, o aprender por sí solos acerca de algo. Son muy poquitas personas. Entonces no ampliamos nuestro vocabulario, seguimos escuchando 1000 veces la misma palabra y la ignoramos, y entonces utilizamos siempre lo mismo. ¿Cuántas veces cuando queremos relatar lo que hicimos el día anterior o contarle a alguien lo que hicimos, decimos y después, y después, y después, y después, y nadie dice y luego, y más tarde, ¿cierto? Usamos siempre las mismas palabras. Aquí tenemos otra función que es demostrar o explicar. Podríamos decir, es decir, o sea, vale la pena decir. Pero ¿cuál es el más común que usamos de estas tres para explicar? O sea, ¿cierto? Es el más común entre el vocabulario chileno, por lo menos. Siendo que sabemos que existe el es decir, pero nadie lo usa. Vale la pena decir, es un poquito más rebuscado, pero tampoco, muy poca gente lo usa. Y una vez que ya dijimos una, o sea, ya no deberíamos repetirla más. ¿Ya? Iniciar un nuevo tema. Cuando empezamos a decir algo o queremos cambiar de tema, con respecto a, otro punto es, en relación con, pero muchas veces nosotros decimos, en cambio, esto otro.
Ya, pero aquí nos olvidamos de que existen estos tres. Y la idea es que podamos introducirlo, ¿cierto?, dentro de nuestro vocabulario, que a veces está, porque sabemos que existen, pero no lo usamos. Y tenemos que ser conscientes y tratar de ir cambiando nuestra forma de escribir o de hablar. No sé si se han dado cuenta que muchas veces están escribiendo un texto y leemos y nos dimos cuenta de que escribimos 20 veces y. Yo a veces miro los textos desde lejos. Bien lejos, me lo alejo de la vista y veo que está 20 veces escrito Y. O encuentro el o sea. Ok, pasé a escribir, estaba hablando de la conclusión y digo 3 veces conclusión en una frase de 2 líneas. También es preocupante. Lo ideal es que nosotros sepamos sinónimos también de las palabras para poder cambiarlas o poder omitirlas. Si por ejemplo estoy hablando de Juan. Juan caminó por la calle, Juan llegó a la casa, Juan compró el pan, Juan se lavó los dientes. Yo podría decir, Juan caminó por la calle, llegó a su casa, ya no vuelvo a decir Juan. Él compró el pan, lo cambié por otra palabra que es él. Anteriormente lo omití, ya no dije más Juan. Después podría decir el hombre. La idea es ir cambiando, renovando, que no siempre se repitan las mismas palabras. Ahora, para concluir, yo podría decir, en resumen, para finalizar, a modo de conclusión, sobre todo cuando estamos hablando de textos escritos. Para marcar orden, en primer lugar, luego, después, además. Aquí, ¿cuál es el que usamos más? Cuando estamos hablando. Es que hay como 2 o 3. ¿Sí? Uno dice, bueno, en primer lugar, luego o después. Usted normalmente dice en primer lugar. Sí, pues supongamos, dice, en primer lugar uno le pasó algo. O dice, ya, luego, no sé, pero siempre, no salen siempre, pero salen. No es como las otras que están más arriba, que cuesta más decir, en resumen, a modo de conclusión, ¿no? Es como que... Es más rebuscado, claro. Claro, yo creo que bueno, yo he escuchado hablar de repente igual a peruanos, venezolanos, ellos tienen como más la perfección como en el tema así de ellos ocupan harto lo que es las palabras como correctas. Sí. Cuando se dirigen a alguien, la amabilidad, el respeto como a la palabra, a cómo decirlas. De hecho, el peruano es uno de los latinoamericanos que mejor habla. Sí. Son muy correctos en su forma de hablar. Y no tienen tanto modismo como nosotros. Claro, nosotros acortamos las palabras por lo que nosotros somos más acostumbrados, hacemos como más corto, así como cuando de repente el Beni es el humorista echa sus tallas. Claro. Sacamos unas palabras que ellos ni conocen, pero para nosotros son lógicas. Es como lo normal. Tenemos muchas palabras cortadas, tenemos muchas palabras inventadas. Exacto. Sobre todo del lenguaje carcelario, nosotros adaptamos muchas palabras a nuestro común vocabulario. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo yo voy a hablar como los de la cárcel? Tenemos montones de palabras que ahora repetimos que son sacadas del COA, que es el lenguaje o jerga carcelaria. Ellos lo van renovando constantemente para que nadie pueda adivinar de cierta manera de qué están hablando. Pero en realidad tenemos montones de palabras que se van sumando al vocabulario de Chile a diario. Y que al final nosotros terminamos entendiendo que a veces quizás ni siquiera lo vamos a repetir, pero otras veces sí sabemos qué significa, como cuando dicen se terciaron, se vieron, o cachaste, también es como viste. Se tiró. Claro, se tiró. Todas esas frases adaptadas o inventadas no las tienen en otros países.
y quedan así como plop. El otro día veía como un meme, una imagen graciosa que decía el gringo. Y el gringo como que hablaba al chileno supuestamente y le decía, ¿te gusta la cerveza? Y el chileno le decía, ah, no, si no. Y aparecía como un león deforme, como que no entendía nada. Y claro, le decimos, ah, no, si no. No entendería nada porque decimos sí, no, otra vez. Y solo nosotros vamos a entender eso. Y nos va a parecer gracioso. Pero en realidad para el que viene de afuera no nos entiende para nada. Y otros temas que ya son culturales, que tienen que ver con palabritas, ¿cierto? Que son propios de nuestro lenguaje, como por ejemplo artículos o legumbres o verduras que tenemos solamente en nuestro país y que vamos a decirlas y obviamente nadie nos va a entender. Hace poco yo fui a un negocio y había una chica venezolana atendiendo y le pedí nuez moscada y nunca lo había escuchado. Después le dije que quería cibulet, tampoco, no sabía lo que era. Después le pregunté por champiñones, eso sí sabía. Pero yo decía que fuerte el cambio cultural de que muchas veces son solo productos y para nosotros son tan cotidianos. Lo mismo pasa con las palabras, son tan cotidianas para nosotros que nos va a costar enseñarle a otros lo que significa. O antiguamente la vienesa, deme 5 minutos. Claro. Tiene 5 minutos y quedaba marcando ocupado a las personas que comen 5 minutos. Y era la vienesa. Y uno de repente, bueno, ahora ya le llamo más vienesa, pero actualmente siempre, no compraste una bolsita de 5 minutos. ¿De 5 minutos? Y era la Claro. vienesa. Y es como dichos y cosas que van ocurriendo que normalmente no utilizamos. O utilizamos mucho y otros no utilizan. Ya. Después, para indicar tiempo, usamos palabras como el antes, el ahora, el más adelante, el a continuación. Eso es súper importante, sobre todo cuando queremos hablar acerca de algún hecho. Antes de empezar, voy a decir tal cosa, ahora tal cosa, más adelante vamos a hacer esto otro, y a continuación lo siguiente. Para expresar opinión, también tenemos el a mi modo de ver, a mi parecer, a juicio de muchos, según. Siempre que queremos expresar opinión, ojalá se digan cosas como esa y no el yo creo, porque normalmente se usa el yo creo. Y la idea es que sea mucho más formal nuestro modo de hablar. Entonces, estas vendrían siendo palabritas que ojalá podamos utilizar más adelante escribiendo textos. Que todo lo que sea formal tenga un vocabulario mucho más amplio, que no sea siempre lo mismo. Porque la gente, sobre todo la gente que ha estudiado mucho, se da cuenta de qué tanto manejamos nosotros nuestro vocabulario, o qué tanto sabemos. El hecho de que nosotros hablemos dice mucho de qué tanto sabemos, o qué tanto hemos estudiado. ¿Ya? Y no necesariamente se refiere a si entraste a la universidad, si hiciste un magíster, si hiciste un doctorado, no tiene nada que ver con eso, sino que con el autoaprendizaje. Como les decía, pocas personas son las que tienen una duda y la resuelven. Hay gente que se queda con esa duda y avanza. Y después puede ser que se encuentre con la misma duda y sigue avanzando. Y eso lo retrasa incluso intelectualmente. Es como un aprendizaje de vida, más que académico. Ojalá siempre que tengamos dudas con algo, ahora tenemos a mano el internet, ya no se tiene que meter al diccionario. Métase a internet, está Google o Google, y usted coloca cualquier cosa. Yo lo más inexplicable lo coloco, y así como a veces no me acuerdo de una película, le coloco cómo se llama la película, dónde aparece tal cosa. No importa, el internet lo sabe todo. Van a encontrar toda la información que ustedes quieran siempre en internet. Entonces, si tenemos tan a mano el celular para estar a veces metidos horas en aplicaciones, horas en redes sociales, utilicémoslo para ampliar nuestro vocabulario. No es necesario que ustedes se metan a un diccionario a leerlo, sino que tienen la duda,
salgan de la duda. Para cualquier- Profesora, igual los del norte, ¿Ya? ponen mucho la re también, re bueno, re mucho, re poco, no sé por qué siempre le ponen la El- re a las palabras. Claro, eso también tiene que ver mucho con extranjerismo, que nosotros somos muy buenos para adaptarnos a lenguajes que no son los nuestros. Para copiar. Claro, para copiar somos re buenos. Re bueno. ¿Qué pasa con eso? Que el argentino trajo eso, el re, y se quedó, se quedó. Y eso que en el norte no hay tanto argentino, pero quizás hay algún otro país que se haya adaptado al mismo modismo del argentino y lo haya traído, porque todos somos modificables en cuanto al lenguaje. Entonces podemos traer vicios del lenguaje, se llama eso, que adaptamos palabras y las usamos recurrentemente. Ya hablan mucho así como haciendo la pregunta. Claro, y tienen otros acentos y otras Sí. palabras que normalmente ocupan y que nosotros no utilizamos. Mm. Parece que les había comentado en otras ocasiones o en clases presenciales, parece que le había dicho, que dependiendo de dónde estamos, tenemos obviamente distintos acentos y dependiendo de dónde estamos también tenemos distintos vocabularios y distintos modismos y adaptaciones del lenguaje. Y es súper interesante estudiarlo o observarlo. Cuando ustedes se encuentren con familiares que no hayan visto hace años, que lleven años en otras partes, hablen con ellos y se van a dar cuenta de que tienen un acento que quizá a veces Sí. no se nota y en otras ocasiones se nota muchísimo. La gente de Sí. Arica habla muy distinto a nosotros. Los de Santiago dicen que nosotros hablamos cantadito, Sí, cantadito. pero a veces yo encuentro que ellos alargan mucho las frases, mucho las palabras, las alargan, así como que, Como que, y ay, sí, muy alargadas las palabras y nos vamos a ir dando cuenta de eso, o palabras que nosotros no utilizamos. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a Los Ángeles, me acuerdo, de hecho, trabajé primero en Quilleco, que es hacia la cordillera de Los Ángeles, y escuché en un momento que dijeron, lo fueron, a una persona lo fueron. Dije, ¿qué es eso? No entiendo, ya. Y pregunté, me dijeron, no, pues lo echaron, como que era normal, lo echaron de un lugar, como que lo despidieron, lo fueron. Y dije, ya tiene que ser, yo tratando de campestre a la gente, yo dije, ya tiene que ser como del campo, porque Quilleco era lo más fue. alejado. Y después llegué a Los Ángeles, que se supone que es más central, y también escuché a alguien que dijo, no, es que a él lo fueron. Y también quedé para adentro y dije, ¿cómo? ¡Oh, qué fuerte! El hecho de que tengan una palabra ya definida en el sector para decir que alguien lo despidieron y que yo no lo había escuchado en otra parte de la misma región. Si no estamos tan lejos. Pero decían, lo fueron. Y yo creo que más de ustedes les ha pasado que han encontrado alguna palabra extraña que nunca han escuchado. Y la idea, ojalá, sería divertido que lo pudieran averiguar. ¿Qué significa? ¿Qué es? Preguntar. Si nunca lo han escuchado, preguntar, porque nos enriquece el lenguaje. Y lo otro es que nos va, independiente de si lo imitamos o no, nos va a servir para entendernos. No sé si alguien alguna vez ha escuchado o ha visto el programa que tiene por YouTube Julio César Rodríguez en la Junta. No. ¿Nadie? Ya, ahí pasa mucho. Yo varias veces lo he visto. Aquí invita a los cantantes como emergentes, los No, sí, nuevos, sí, lo he visto. ya. Entonces invitaba a todo esto, La Marcianeque, Marcianeque que todo, sí. Jordan 23, todos los que nosotros consideraríamos como un estilo como trap o reggaetón que está como muy de moda. Y ahí cuentan sus historias, cómo llegaron a la música. Algunos cuentan que han estado en temas de drogas muy fuertes, que otros, hace poco yo vi un programa donde había uno que antes robaba
robaba vehículos, robaba a las personas, hacían portonazos, todas las cosas. Pero más allá, bueno, las historias son súper chocantes porque uno dice, ah, ya es flight y no sé qué, pero resulta de que tienen un ambiente cultural en sus familias que son súper fuertes y que realmente ellos tienen mucha suerte de haber salido de ahí y de dedicarse a la música. Pero lo más impresionante para mí como profesora de lenguaje son los vocabularios y las palabras que usan. Y ya lo he visto tanto que ya sé qué significa cada palabra. Y aparte que yo he hecho muchas asignaturas que tienen que ver con el lenguaje carcelario y he investigado acerca de las palabras. Pero el otro día veía este mismo programa con una prima que no habla así y que nunca había visto el programa y me decía, no entiendo nada. Y le decía, no, pero esto significa esto y esto otro significa esto otro. ¿Y cómo lo entienden? Me dijo, yo de verdad que no entiendo nada, me dijo. Y claro, aparte de que hablan muy bajo, no modulan bien, utilizan palabras que son absolutamente fuera de nuestro contexto normal. O sea, ni por escuchar a uno de ellos que decía, es decir, vale la pena decir. Nada de eso. Tenemos si hablamos de vocabulario o lenguaje, absolutamente rico en Chile. Y riqueza no quiere decir que sea bueno la forma de hablar, pero tenemos tantas palabras que aprender que sean de donde sean, sería bueno que las aprendiéramos. Entonces, les va a quedar de tareita para la casa que cualquier palabra que les parezca extraña o nueva, averigüen de qué se trata. Si pueden, la anotan. Si pueden, la anotan en el celular y vayan dejando ahí como escuché esto y escuché esto. Y así lo comentamos en la otra clase. Como en el campo, cuando dicen a la guaite, Claro. anda guaitando. ¿Qué? Anda guaitando. ¿Qué es eso, tía? Le decía, ahí anda mirando a tu tío. Ya, a la guaite. ¿Sí? Hoy hay muchos dichos y hay muchas palabras nuevas que suenan chistosas y a veces no sabemos y la ignoramos, pero lo ideal En el campo, en el campo es como más divertido porque uno se ríe. Son como palabras, obviamente, que son raras, pero son más como para la risa que para la, como usa el flight, supongamos que son como más de lloreza. claro, En el campo salen con cada talla y hasta los pájaros salen entre medio, los animales, pero al último cuando uno sabe les cuentan risa. claro. Es chistoso. Estate quieto, cabrito. Arrejústese para atrás. Sosiégate. Sosiégate, cabrito, bien. Lo tengo domado, tu tío, ya lo tengo domado. Y eso, los abuelitos también tienen muchas palabras que son a veces rebuscadas, que existen absolutamente, pero que no las usamos. Yo recuerdo mucho a mi abuela que cuando nos retaba decía, sosiégate. Yo sé, ¿qué es eso? ¿Qué es? Bueno, entendí que cuando ella me agarraba el brazo firme era porque tenía que tranquilizarme. Y era el sosiégate, así que ya yo, por lógica, resolví que era quédate quieto. Pero hay muchas palabritas que hay que averiguar qué significan. Chicos, ¿alguna duda con respecto a esto mismo de los conectores o de los nexos? No, profesora, al menos por mi parte no tengo ningún problema. Súper. ¿Alguien? No, yo tampoco, profe. Con todo lo que conversamos y En todo caso, las la- canciones, las canciones de campo son más entretenidas que el reggaetón, que no se entiende nada lo que hablan, como esos cantantes de campo que hay, el Bad Bunny, como, sí, y como ¿cómo se llama en este? Bueno, que el Picaflor, todo eso, cuando que hacen reír tanto cuando hablan tantas cosas, el Monteguilino, todo eso. Ya, chiquillos. Vamos a dar por finalizada entonces la clase. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención, su participación. Nos vemos en 2 semanitas más. Cuídense mucho. Chao, que esté bien.
Chao, Chao. profe. Gracias por la clase. Chao, profe. Chao. Cuídense. Adiós.